Padre, Señor, hermanos, damos gracias al Señor por estar nuevamente para compartir su palabra. Y así vamos a continuar el estudio del Evangelio de Juan que estamos considerando. Y la verdad que por la ayuda del Señor estamos siempre para compartir. Solo Dios nos da la capacidad de poder compartir la palabra de Dios en este tiempo difícil que estamos viviendo. Y la gloria y la honra sea para nuestro Dios. Y así vamos a seguir considerando. Habíamos considerado que Jesús les hablaba a ellos, a los fariseos, y vemos que ellos no le entendían. Y Jesús le dice a ellos, ¿por qué no entendéis? Dice mi lenguaje. Parecía que Jesús estaba hablando en otro idioma a ellos. Pero justamente el lenguaje de Jesús es celestial, por eso no le entendían. Por eso no le entendían a Jesús, no le entendían nada. Hasta que Jesús les llega a decirle a ellos que su padre era el mismo diablo. Ahí en el verso 44. Jesús le tiene que decirle a ellos realmente lo que ellos son, porque no entendían. Estaban muy cegados ellos para poder entender lo que Jesús le estaba hablando. Jesús le llega a decirle a ellos que su padre era el mismo diablo. Y dice, y los deseos de su padre queréis hacer, dice. Porque justamente ellos querían matarle a Jesús. Procuraban matarle a Jesús a toda costa. A toda costa. Porque ellos eran renacidos del diablo, nacidos del maligno. Y así vemos que Jesús le dice a ellos, yo hablo verdad, y no me creen, no me escuchan. Y sí, porque ellos estaban muy cegados en su incredulidad, en su razonamiento. Y Jesús le hablaba, dice la verdad, pero ellos no creían, no creían. Y así vemos entonces esa es la diferencia entre Satanás, que él es la fuente de la mentira, y ellos creían más la mentira que la verdad. Y Jesús le hablaba a ellos la verdad, pero ellos no querían entender, no querían aceptar, no querían creer la verdad, pero preferían creer la mentira, porque el padre de ellos es Satanás, y Satanás es el padre de la mentira. Y así vemos entonces cómo Jesús le estaba hablando a ellos. Verso 46 dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Y así en otra palabra, Jesús le dice, ¿quién de ustedes me convence de pecado? Porque ellos le estaban acusando a Jesús que él había nacido de fornicación. Y así son ellos los religiosos. Siempre busca algo para acusar, para decir también contra el Hijo de Dios. Siempre busca algo. Verso 47 dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y sí, Jesús cada vez le aclara más a ellos, que el padre de ellos no era Dios, como ellos decían. Ellos decían que el padre de ellos era Abraham, y bueno, ellos creían en Dios, pero no era así. Porque si fuera así, tenía que creer la palabra de Jesús. Todas las cosas que Jesús les hablaba, ellos tenían que creer, si fuera así. Pero Jesús dice, el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Y cuando Jesús le decía así a ellos se enojaban, se enfurecían. Y entonces siempre buscaban otra cosa para acusarle a Jesús. Y acá vemos en el verso 48, dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonios? Imagínense, acá ya ellos cambian otras cosas para acusar a Jesús, buscan otras cosas para acusar a Jesús. Y así son
los religiosos. Siempre busca algo para acusar al Hijo de Dios. Y Jesús tranquilamente le responde a ello. Le responde a ello. No es que Jesús se calla al decirle todas estas cosas, las acusaciones que ellos hacen. Jesús le responde y le dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, y vosotros me deshonráis. Y Jesús siempre honraba a su Padre, porque Él siempre declaraba la verdad. Siempre buscó en glorificar a Dios su Padre. Siempre honró a su Padre en hacer su voluntad. Él era el Hijo de Dios y era muy rendido a su Padre, muy rendido a Dios. Sin embargo, estos religiosos estaban lejos de Dios, porque no obedecían lo que Jesús le decía. No obedecían la palabra de Dios. Y estaban lejos de Dios. Yo no tengo, dice Jesús, no tengo demonio. Antes honro a mi Padre y vosotros me deshonráis. Pero yo no busco mi gloria. Hay quien la busca y juzga. Jesús nunca buscó su propia gloria. Por eso Jesús nunca procuró estar bien con los judíos. Jesús nunca procuró estar bien. Jesús hubiera dicho nomás que está todo bien, bueno, acepto lo que usted dice, bueno, soy esto, soy aquello, no. Jesús siempre le decía la verdad. Por eso que Jesús nunca buscó su propia gloria. Por eso nunca procuró de estar bien con ellos. Jesús le declaraba la verdad. Y le declaraba la verdad en una manera tan sencilla. Y nunca buscó su propia gloria. Y nosotros sabemos que la verdad no reconoce la carne de nadie. Así es, la verdad no reconoce la carne de nadie. Jesús siempre fue firme en declarar la verdad. A Jesús nunca le importó que estos judíos religiosos eran conocedor de la ley. No, nunca le importó eso a Jesús. Por eso él siempre fue firme en declarar la verdad. Jesús siempre se mantuvo firme en declarar toda la verdad. Y así también tenemos que ser nosotros, hermanos. Tenemos que declarar con firmeza la verdad, sea a quien sea. Tenemos que declarar con firmeza la verdad, con mansedumbre, con toda seguridad, esta preciosa verdad. Esa actitud tenemos que tener nosotros, de tener esa firmeza de declarar la verdad, sin importar a quién sea, sea quien sea. Tenemos que declarar con toda seguridad esta preciosa verdad. Verso 51 dice, de cierto os digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Jesús le dice, de cierto digo, el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Y esa es la voz de la gracia. Pero por eso es que ellos tanto se enojan con Jesús por hablar la verdad. Porque le estaba diciendo a ellos que ellos estaban muertos ya en su pecado. En su pecado moriréis. Y eso le molestaba mucho a ellos. Y sí, ahí estaba la vida enfrente de ellos, la luz enfrente de ellos, pero ellos rechazaron. Obviamente el que no guarda la palabra, dice, en su corazón, no verá la muerte. ¿Y qué sucede entonces con ellos? Ellos no le quieren escuchar a Jesús. ¿Y qué le espera entonces? Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas. ¿Tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte? Otra vez ellos pensaron que Jesús le hablaba de una muerte natural. Pero realmente Jesús le hablaba de la muerte eterna.
¿Qué está diciendo? Dicen estos fariseos. ¿Qué está diciendo? El hombre natural no entiende la cosa espiritual. ¿Qué es lo que dice este? No le entendía nada a Jesús. Ellos con su mente natural no entienden las cosas espirituales. Jesús le estaba hablando de la muerte eterna, no le hablaba de la muerte natural. Y ellos no entienden. ¿Eres tú acaso mayor, dice, que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y fíjese lo que le dice acá. Y cómo Jesús les explica a ellos. Le explica con tanta sencillez. Jesús le explica a ellos que si Él se glorificaba a sí mismo, nada valor tiene lo que hacía. Jesús le respondió, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria, dice, nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Imagínense cómo Jesús le explica a ellos. Dice, si yo me glorifico, dice a mí mismo, todo lo que yo hago no tiene valor. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Otra vez Jesús le está tratando a ellos de mentiroso. Y claro que son mentirosos. Pero le conozco y guardo su palabra. Y los fariseos siempre pensaban que realmente ellos conocían a Dios. Ellos pensaban que realmente conocían a Dios. Pero realmente en experiencia no le conocieron a Dios. Ni como Padre. A Dios ellos le conocía solamente por alguna historia, teoría, por las leyes que ellos leían, por las escrituras. Nada más así conocían a Dios. Por eso Jesús le dice así. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Jesús sí conocía a su Padre, porque estaba en el seno de su Padre. ¿Y cómo no le iba a conocer a su Padre? Porque Él estuvo con su Padre. En el principio, dice, era el Verbo, y el Verbo era Dios. Así empezó a escribir Juan al comienzo de este Evangelio. Y así era Jesús, en el principio era el Verbo, y cómo no iba a conocer a su Padre. Y el Verbo era Dios. Él estaba en comunión con su Padre. ¿Y cómo no le iba a conocer? Jesús no podía negar que conocía a su Padre. ¿Cómo iba a poder negar que conocía muy bien a su Padre? Si estuvo con su Padre desde la eternidad pasada. Siempre estuvo con su Padre en comunión. Por eso Él pudo hablar así a estos religiosos. Ustedes son mentirosos, dice. Ustedes no le conocen. Yo sí le conozco a mi Padre, por eso guardo su palabra. Por eso Él andaba en la voluntad de su Padre. Porque conocía a su Padre. Yo le conozco, dice Jesús, y guardo su palabra. Esta era otra evidencia que Él conocía a su Padre. Porque guardaba la palabra de su Padre. Y eso es en la nueva creación. Y nosotros sabemos que la nueva creación hace la voluntad de Dios. Quiere hacer demasiado la voluntad de Dios. Esa es la nueva creación. Y como Jesús no tenía la vieja creación, Él obedecía siempre a su Padre. Siempre buscó hacer la voluntad de su Padre, siendo hijo de Dios, siendo Dios. Verso 56. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida. Y lo vio y se gozó. Imagínense, hermano, cómo Jesús le dice acá.
claramente. Tanto que estaban hablando de Abraham, que nuestro padre es Abraham, y que ellos descendieron del linaje de Abraham. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida, y lo vio, dice, y se gozó. Verso 57. Entonces le dijeron los judíos, aún no tienes 50 años, ¿y has visto a Abraham? Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Y el Señor siempre ya que ellos hablaban siempre de Abraham, le estaba diciendo que ellos eran descendientes del linaje de Abraham. Acá Jesús les pone como ejemplo. Dice, se gozó, dice, y vio. ¿Y en qué sentido? ¿En qué sentido Abraham vio a Dios? Porque acá dice que Abraham se gozó, vio y se gozó. ¿Y en qué sentido Abraham pudo haber visto a Dios? Lo vio por la fe. Porque sabemos que Abraham fue un hombre de fe. Tenía fe tan grande en Dios. Y esa fe le elevó y le hizo mirar adelante. Por eso Abraham de antemano vio la vida de Jesús por la fe. Imagínese, hermano. Y esta frase que dice acá, ver mi vida, nos habla de su obra en la cruz, su muerte en la cruz. Dice, Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi vida. Eso es lo que Jesús le estaba queriendo decir a ellos. Que Abraham ya vio de antemano la obra de la cruz, la muerte de la cruz, la muerte en la cruz de Jesús. Vio y se gozó, dice. Y eso es lo que Abraham vio por la fe y se gozó. Así dice Jesús. Y vemos que Abraham así entonces vio. Y el mismo Espíritu Santo le reveló. ¿Y cuándo le reveló eso? Vamos a ver en Génesis capítulo 22. Vamos a leer. Ya que estos judíos están hablando de Abraham y ellos mismos no entendían, pero Jesús acá le va a dar la explicación exacta. Génesis capítulo 22, verso 1 en adelante. Acá vemos la experiencia de Abraham. Acá vemos cuando Dios le probó a Abraham. Esta prueba que se llama la prueba suprema de Abraham. Y vamos a leer, dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham. Y le dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, y sal a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana, y enalbordó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y se fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a su siervo, esperad aquí con el asno. Yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Fíjese que Abraham ya declaraba por la fe que iba a volver. Verso 9, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y la puso el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano,
y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Y así vemos entonces la experiencia de Abraham. Acá vemos a Abraham, Dios probando su fe. Esa es la prueba de fe. Y sabemos que esta prueba de fe es una figura de la cruz. Acá Abraham representa a Dios el Padre. Y Isaac representa a Cristo, su único hijo, al que más amaba. Así Dios a su único hijo envió en rescate por todos. Por todos. Dice: al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Así vio también nuestro Dios. Contempló de lejos la cruz en donde iba a subir su hijo. Así fue el Padre Celestial. Contempló la cruz donde su hijo iba a dar su vida por toda la humanidad. Y así Dios contempló cómo iba a dar su vida en aquella cruz. Su único hijo. Y así vemos entonces cómo Abraham pasó esta prueba de fe. Tomando él su hijo, dice, a quien amaba, y que fue en obediencia a Dios. Iba obedeciendo la voz de Dios a cada paso. Imagínense, Dios le había dado un hijo y ahora le dijo que tenía que sacrificar. Y Abraham obedeció. Pero fíjense que ahí en el verso 9, no, en el verso 5 dice: subiremos y adoraremos y volveremos. Y esa es la voz de la fe, la declaración de la fe. ¿Qué prueba tuvo, no es cierto, Abraham en ese momento, en aquel tiempo? ¿Qué prueba de fe? ¿Cómo él declara? A ver, subiremos, dice, y adoraremos y volveremos. Y así es, hermano, entonces, esos fariseos que tanto querían ser y pertenecer del linaje de Abraham, pero ellos nada que ver. Ellos no tenían la fe que tuvo Abraham. No tenían la fe. Y dice, por la fe, él ofreció a Isaac. Abraham tuvo la más grande fe. Vamos a ver lo que dice acá en Hebreos, lo que dice el apóstol, en Hebreos capítulo 11, verso 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Verso 18. Habiéndoles dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Imagínense, Abraham por la fe ya había ofrecido. Para Dios fue un hecho de que él haya ofrecido a Isaac su hijo. Para Dios fue como si hubiese ofrecido, como si fuese ofrecido. Y esa obediencia de Abraham fue para Dios como un hecho. Imagínense, por la fe, dice acá, como fue probado, ofreció a Isaac. Ella por la fe ya ofreció a su hijo, por la fe, porque sabía que él
Por la fe también, poner que si lo ofrecía realmente, tal vez Abraham creía que Dios lo iba a resucitar, porque en Abraham dice te será descendencia. En Isaac te será llamada descendencia. Imagínense, hermanos, la fe de Abraham. Y Dios es fiel en cumplir su promesa, porque Dios le había prometido a Abraham que en Isaac le será llamada descendencia. Y si Isaac fuese ofrecido realmente, Dios lo iba a resucitar, porque la promesa de Dios se tenía que cumplir. Yo no podía fallar. Dios es fiel en cumplir sus promesas. Y así es nuestro Dios. Y vamos a continuar. Dice, entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años, ¿y has visto a Abraham? Y así otra vez ellos razonaron con su mente natural. Y le dice así, entonces le dijeron los judíos, aún no tiene 50 años. ¿Y cómo dice, ha visto a Abraham? Y claro Jesús vio a Abraham. Claro que Jesús conoció a Abraham. Si antes de Abraham ya fue él. Dice el verso 58, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes él ya había existido. Y no solamente Jesús vio a Abraham, sino habló con Abraham. Vamos a ver otra vez, vamos a volver en Génesis capítulo 18, verso 1. Dice, después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. Alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlo, y se postró en tierra. Y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Y acá vemos a Abraham sentado, dice estaba, en Manre, y Manre significa grosura. Él estaba en el calor del día, estaba en plena comunión con Dios. Imagínense, estaba en el lugar de grosura, de bendición, en el lugar de abundancia. Estaba en el calor del día, dice, estaba en plena comunión con Dios. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Cuando los vio, salió corriendo a la puerta de su tienda a recibirlo y se postró en tierra. Imagínese, hermano, la actitud de Abraham. Reconoció que eran varones, dice, varones de Dios. O sea, el Espíritu Santo le reveló quiénes eran esos tres varones. Por eso él lo reconoció y se postró y adoró. En el Espíritu lo reconoció a estos varones. Y esa es la deidad de Dios. Imagínense, hermano. La Trinidad llegó a la casa de Abraham. Imagínense. Y él salió corriendo a recibirlo. Se postró y adoró. Y ahí estaba también el Señor. Así que Abraham habló con el Señor. Conoció a Abraham y habló con el Señor. Y así entonces vemos cómo el Señor Jesús le estaba explicando a ellos. Dice, Jesús le dijo, de cierto os digo, antes que
Abraham fuese yo soy. Este fuese, podemos decir, existido. Antes que Abraham yo soy, así declaró su eterna existencia. Ya había existido. Acá él se presenta como el yo soy. Su título mayor, podemos decir. Y así vemos entonces, verso 59, tomaron entonces piedras. Al decir esto Jesús a ellos, porque eso es lo que a ellos les molestan, que Jesús le hable de la verdad. Que Jesús se declare a ellos quién era realmente. Y eso le hacía enojar mucho a estos fariseos. Ellos no podían escuchar de que Jesús era el Hijo de Dios, el gran yo soy. Y estos hombres religiosos siempre procuraban de perseguir a Jesús por esa razón. Dice el verso 59, tomaron entonces piedras para arrojársela. Pero Jesús se escondió y salió del templo. Y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y el hombre religioso siempre procura matar a Jesús, insultarle. Le calumniaban a Jesús. Procuraban matarle. Así hacían estos hombres religiosos, estos fariseos. Le insultaban a Jesús, le calumniaban. Pero ahora vemos que ellos toman la fuerza para enfrentar a Jesús. Dice que tomaron piedras para apedrearle. Imagínense. No contento con los insultos que estaban haciendo a Jesús, toman piedras para arrojárselas. Imagínense. Y así ellos, inspirados por Satanás. Y nosotros sabemos que Satanás vino para matar, hurtar y destruir. Esa es la obra de Satanás. Y así era la obra, así eran estos religiosos, estos fariseos. Procuraban destruir a Jesús. Y en este tiempo que nosotros vivimos, Satanás usa otro método contra el Hijo de Dios. No usa tanto la persecución como en aquel tiempo de Jesús. Era más fuerte la persecución. Pero vemos que Satanás en este tiempo usa la sutileza por medio de los maestros falsos. Imagínense, los religiosos ahora dicen, nosotros somos todos hermanos. Dice. Y todo eso hace Satanás. Le pone esa idea en su pensamiento. Así es, el enemigo usa otras tácticas en este tiempo. Le quieren copiar a los hijos de Dios. Quieren cantar como los hijos de Dios. Hasta dicen que ellos reciben también el Espíritu Santo. Imagínense. ¿Hasta dónde? Satanás le usan y le engañan. Y usan para engañar a otros. Imitando a los hijos de Dios. Y así es la obra de Satanás. Estos religiosos inspirados por Satanás. Dice, tomaron piedras para arrojársela. Tanto que se enojan porque Jesús siempre le dice la verdad. Y vemos que Jesús dice, se escondió de ellos. Se escondió de ellos y salió del templo. Y así su padre siempre les guardó. Porque aún no había llegado su hora. Él salió de ahí sin recibir ni una piedra. Porque su padre le guardó. Y dice, atravesando por medio de ellos se fue. Imagínense cómo fue Jesús en medio de estos fariseos. Imagínense, hermano. Pero Jesús siempre estaba con su padre con él. Y le guardaba. Porque aún no había llegado su hora. Y vamos a entrar ahora en el capítulo 9. Acá vamos a ver la sanidad del hombre ciego de nacimiento. Y otra vez vamos a ver acá cómo
estos religiosos se van a levantar contra Jesús. Imagínense, en cada obra que Jesús hacía, cada sanidad, cada milagro, se levantaba grandemente se levantaban estos fariseos. Y vamos a ver acá en este capítulo, vamos a ver la sanidad del ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre de ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? Jesús le respondió: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz sois del mundo. Y así vemos entonces acá a Jesús, vamos a volver a verle como la luz del mundo. Esa luz que habíamos visto que alumbró a la mujer adúltera. Acá vamos a ver como la luz otra vez. Y ahora esta misma luz está iluminando. Y vemos que hace resaltar la necesidad a este hombre ciego de nacimiento. Ese hombre ciego de nacimiento representa la humanidad, la condición de la humanidad, el hombre sin Cristo está ciego espiritualmente. Pero acá esa luz del mundo que es Jesús vino para suplir la necesidad espiritual de la humanidad. Y no solamente para mostrar el pecado, sino suplir esa necesidad, remediar la enfermedad de la humanidad. Jesús cuando vino trajo el remedio para la enfermedad de la humanidad. Vamos a leer Isaías 61, verso 1. Vamos a ver que ya estaba profetizado que Jesús iba a traer las buenas nuevas, iba a traer sanidad a la humanidad. Dice en Isaías 61, verso 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la nueva voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, y a consolar a todos los enlutados. Y así vemos entonces que ya estaba profetizado. Tenemos en profecía que Jesús iba a venir. ¿Qué es lo que iba realmente venir a hacer? Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas. Y ese es el Evangelio. Para eso vino Jesús. Trajo buenas nuevas, el Evangelio. Estaba profetizado. Para eso vino Jesús, a vendar, dice, vino a sanar. Jesús vino a libertar. Vino a remediar la condición del hombre. Para eso vino Jesús. Él vino a remediar a la humanidad en general. Y también vemos que Él también trató individualmente con algunos personajes. Así como trató con la mujer samaritana. Trató individualmente. Y así vino Jesús a abrir los ojos a los ciegos. Dice que ese ciego era de nacimiento. Ciego de nacimiento. Y Jesús al pasar lo vio.
Y Jesús tenía ojo para ver la verdadera necesidad de este hombre. Al pasar nomás Jesús lo vio, nadie le dijo que era ciego. Estaba sentado él. Y al pasar Jesús lo vio. Y así Jesús tenía ojo para ver la necesidad de este hombre. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó? Acá vamos a ver a sus discípulos, los discípulos de Jesús y él. ¿Quién pecó? Dice, este es su padre, para que haya nacido ciego. Acá vemos la pregunta que le hace sus discípulos. Una pregunta muy importante. Dice, ¿por qué nació ciego? Le dicen a Jesús. ¿Por qué nació ciego? Y esa era la creencia de ellos en aquel tiempo. Esa idea religiosa abundaba entre ellos, entre los judíos. Una persona se enferma y decían porque había pecado. Y nosotros sabemos que no siempre la enfermedad es por causa del pecado. No siempre. No siempre la enfermedad es por causa del pecado. Porque puede ser que haya casos que sea así, pero no siempre es así. No es siempre parte del castigo de Dios para una persona. Eso no podemos nosotros tener como una regla fija. Nosotros no somos pecadores porque cometemos pecado. Cometemos pecado porque tenemos una naturaleza pecaminosa. Muchas veces las enfermedades es por causa de una prueba. Como en el caso de Job, por ejemplo. Los amigos de Job eran muy legalistas y quisieron culparle a Job. Porque esa enfermedad que él tenía, le decían que era por su pecado. Y vinieron para acusarle. Pero Dios estaba probando nomás a Job. Job representa por eso a ellos su vida, transparente delante de Dios. Por eso Job le tuvo que decir. Y así vemos entonces que la enfermedad no siempre es por el pecado. Y acá le hace una pregunta sus discípulos a Jesús. ¿Quién pecó? Dice. Como que querían buscar al culpable por la enfermedad de este hombre ciego. ¿Quién pecó? Pero así Jesús le explica, le dice, no es que pecó ni sus padres, sino para que la obra de Dios se manifieste. Ahí está. Muchas veces la enfermedad Dios usa para perfeccionar al hombre. Porque así como dice Job, que él salió, dice, como oro refinado. Él mismo declaró por esa enfermedad que Dios permitió en su cuerpo. Fue probado, salió refinado, dice, como oro. Y así también Dios hace con nosotros. Muchas veces puede usar una enfermedad para purificarnos. Para purificarnos. Vamos a ver lo que dice el apóstol Pablo. Él tenía un aguijón en su cuerpo. Segunda de Corintios, capítulo 12. Él era el apóstol principal, pero él tenía un aguijón en su carne. ¿Y qué tenía ese aguijón? ¿Porque era pecador o porque pecó? No. Vamos a ver por qué tuvo este aguijón en su cuerpo. Segunda de Corintios, capítulo 12, versos 7 en adelante. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, dice el mismo apóstol Pablo, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto
a los cuales 3 veces he rogado al Señor que me lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Fuera del lugar. Por eso tuvo ese aguijón. 3 veces, imagínense, 3 veces el apóstol Pablo oró a Dios. 3 veces. Imagínense la gran revelación que tuvo el apóstol Pablo. Él fue el apóstol principal. Tuvo la más grande revelación. Y Dios permitió esa enfermedad para que Pablo pueda depender, o sea, ser más dependiente de Dios. Porque él había recibido una revelación tan grande. Y tal vez él se iba a jactar. Se iba a jactar de todo eso. Se iba a enorgullecer. Porque él estaba todavía en la carne. Por eso Dios le puso ese aguijón en su carne. Me fue dado, dice, un aguijón en mi carne. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera grande. Fíjese cómo él reconoció. Respecto a lo cual 3 veces oró al Señor para que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ahí está la respuesta del Señor. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Así es, el vencedor reconoce que en sus debilidades ahí se reposa el poder de Cristo. Por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo. El apóstol Pablo se gozaba en las debilidades, en las afrentas, en necesidades. Imagínense, acá vemos el secreto del vencedor. En persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y así vemos el secreto del vencedor. Y así tenemos que ser nosotros, hermanos. Tenemos que pensar que cuando hay algo en nuestro cuerpo, porque Dios permite, para que podamos depender más y más del Señor. Porque cuando a veces nos sentimos tan bien, muchas veces no queremos depender de Dios. Es que parece que nos olvidamos del Señor. Y el apóstol Pablo, siendo el apóstol principal, para que él no se enaltece, dice, desmedidamente, Dios le ha puesto ese aguijón en su carne. Y así él pudo reconocer que en sus debilidades se perfecciona el poder de Cristo. Y así también nosotros tenemos que ser. Así también. En cuanto soy débil, dice, entonces soy fuerte. Porque ahí se perfecciona el poder del Señor en nuestra vida, hermano. Qué hermoso es la palabra de Dios, hermano. Tantas cosas hermosas estamos aprendiendo. Cuántas enseñanzas estamos aprendiendo en este Evangelio de Juan. Y cuántas cosas más vamos a ir aprendiendo con la ayuda del Señor. Imagínense, acá en este capítulo vamos a conocer más y más a nuestro Señor Jesucristo. Y así vemos entonces la sanidad
vamos a ver la sanidad de este ciego de nacimiento. Y acá vemos entonces a Jesús otra vez como la luz del mundo. Dios le bendiga a cada uno, hermanos.